Hola, buenos días, buenos días. Aquí conectándonos día sábado 13 de marzo con nuestra última invitada de esta semana súper especial. Aquí tenemos a Carolina García. Sí, señor. Aquí tenemos a Carolina García, que ya está ingresando. Carolina. Carolina García es nuestra invitada del día de hoy. Buenos días, Carolina. A ver. Buenos días, feliz día para todos. A ver, Carolina. Hola, Conchita. Hola, Carolina, qué linda, qué gusto de verte por aquí. No te imaginas el placer que tenemos todos de que estés aquí con nosotros. Sí, Encantada. hola Conchita, hola a todos que vi ahí que se está uniendo Torcuato, mi amigo. Ahí está. Bienvenida a este espacio, muchas gracias. Gracias a ti, Gracias. Conchita, por la invitación. Súper honrados de que estés hoy con nosotros, día 13 de marzo, el último día de esta semana súper especial que tenemos de, bueno, Semana de la Mujer. Y bueno, qué más que estés tú cerrando el día de hoy, súper honrados es que estés. Quiero, para todos los que se van conectando, maravillosos, bienvenidos. Bueno, quiero presentar a Carolina, pero a ver, la voy a presentar primero formalmente y después desde la Carolina que yo conozco. ¿Bien? Quiero presentar a Carolina porque es una candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 13. Ella está en Chile y en estos momentos está en esas diligencias por allí. Ya iremos hablando acerca de eso. Es fundadora de la Fundación Comunidad Inclusiva. Fue presidenta del capítulo de ICF en Chile y en este momento es directora del capítulo. Es coach, es activista por la discapacidad y es embajadora de Expo Inclusión. Esa es la Carolina, vamos a llamar como la formal. Yo ahora voy a hablar de la Carolina que conozco, una mujer súper emprendedora, que está en constantes desafíos, que cuando le dicen esto no se puede, pareciera que por allí le dijeran, Carolina, ¿qué estás esperando? Ponte, móntate en esa patineta para arrancar por allí, en ese camino que yo lo que observo de ti, Carolina, que no hay obstáculos y que cada obstáculo lo ves como un reto y como que sí pude y allí va más y allí estoy presente. Quiero decirte que siento una gran admiración por ti, una mujer emprendedora, tenaz, persistente, constante, una gran escuchadora, muy atenta a todas las necesidades dentro de la sociedad, del grupo donde tú estás. Y creo que esas son cualidades muy especiales, sobre todo en los momentos de hoy. A ver, Carolina, ¿qué estás haciendo tú hoy? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta linda presentación, querida Conchita, que nosotras nos conocimos hace muchos años, siendo directora en las dos de los capítulos para la Federación Internacional de Coaching, tú en Venezuela, yo en Chile.
Yo sigo siendo la presidenta del capítulo de Chile, eh, y entre todos los otros labores. Pero bueno, vamos a tener elecciones luego, en, ahora a fines de marzo o abril, donde vamos a elegir el nuevo directorio, que nos tiene muy contentos y desafiados también de subir a esta patineta a otros que quieran hacerse cargo de nuestro capítulo que ha estado tan activo. Bueno, y te agradezco nuevamente esta presentación y en qué ando yo ahora, como tú dices. Bueno, en esta patineta de lo que es la política, porque creo que las mujeres hoy en día, y sobre todo, fíjate que los coaches, tenemos diferentes espacios donde tú puedes influir. Y tú dijiste algo muy importante que encontrabas que yo soy una escuchadora, eh, porque ahí nos topamos en algunos encuentros donde ayudamos a la gente de Venezuela, ¿te acuerdas? Ahí en Personas para Personas, eh, Sí. escuchando a las personas de Venezuela que tenían este gran dolor de estar dejando Venezuela y había que estar poniendo toda la empatía, todo el ser humano, para acompañarlos en este tránsito. Bueno, creo que las mujeres y sobre todo los coaches tenemos esas cualidades de que podemos escuchar y hoy en política se requiere de la escucha y de ser empáticos con lo que piensa el otro. Entonces, en Chile estamos en un momento muy especial que se llama, que vamos a escribir todos, entre todos y todas, una nueva constitución. Y se votó en octubre del 2020 que la ciudadanía quería que fueran solo rostros nuevos, que ojalá no existieran los políticos, que no hubiera parlamentarios y congresistas, sino que fuera la gente común, que pudieran escribir la nueva constitución. Entonces, hoy somos muchos los candidatos, somos más de 1000, para 150 cupos que va a representar, escribir durante un año la constitución que va a regir en Chile para los próximos 50 años, esperamos. Ujú, Así que ujú. todo un desafío, todo un desafío. Y para lo cual yo me he preparado arduamente, porque yo siendo ingeniera y coach, igual tienes que prepararte para lo que realmente se puede y lo que no se puede cambiar en la Constitución. Por lo tanto, hice un diplomado con puros abogados, ahí hablando de derechos sociales, de temas parlamentarios, de tipos de gobierno, eh, y hay que prepararse. Ujú. Y Carolina, ¿cómo se integra el coaching con la política? Tú que eres una mujer que por lo que estoy escuchando, bueno, primero que estás muy inmersa en todo lo que es el tema del coaching, pero que ahora te estás empapando en todo ese tema de la política. ¿Cómo puedes integrar esas dos áreas? Ya, es muy buena pregunta, ya que, como yo te decía, hoy el mundo, o en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, estamos muy polarizados, Conchita. Estamos los de izquierda, los de derecha, también llenos de estas etiquetas que nos vamos poniendo, de que no, como tú eres de derecha, no puedes hablar de cierta cosa. No, como tú eres de izquierda, vas a querer todo gratis. Entonces nos vamos etiquetando y por lo tanto creo que es fundamental, lo que yo siempre escribía antes de pensar que yo iba a participar de la convención constituyente. Yo decía, mira, lo primero que tienen que hacer estas
50 personas, es irse a un retiro eh, donde realmente tomen en conciencia el peso que van a tener de escribir la próxima constitución que nos va a regir durante 50 años. Porque, como yo te decía, estamos tan polarizados que nos vamos a tener que sentar a conversar, a escucharnos, porque te has fijado que hoy los políticos no tienen ganas de escucharse, sino que es como, por favor, tú habla y rápido para yo decirte que estás absolutamente equivocado y decirte todo lo contrario. Entonces creo que vamos a tener que hacer un acto de humildad, una escucha activa, Conchita, y sobre todo una escucha activa, lo que yo estoy intentando aplicar, una escucha activa al distrito, como tú dijiste, distrito 13, a la gente del distrito 13, eh, para poder empaparme de la realidad. Y bueno, ahí sentarnos nosotros, poner las cosas en blanco y negro, eh, y bueno, no todo es blanco y negro, pero sí sentarnos a conversar y llegar a acuerdos, porque aquí no vamos a poder cumplir las expectativas de todos, de los de un lado o los del otro, vamos a tener que llegar a acuerdos. Y creo que ahí los coaches tenemos una gran, una gran tarea. De hecho, Ujú. yo le decía a nuestro Juan Vera, que ahí que tú lo conoces, yo le decía, Claro. Juan, yo creo que acá los coaches, Juan que es coach político, los coaches van a tener una tarea especial de poder, ojalá, de ser los asesores de todo este grupo. Ujú. ¿Sabes una cosa, Carolina? Cuando te oigo hablar pareciera que estamos hablando de Chile, pero no estamos hablando del mundo. Y retomo un post que tú colocaste, no sé si fue ayer o anteayer, que dice, creo en una constituyente que dé poder de desterrar la violencia de barrios y derrotar la delincuencia. Y cuando yo leí eso, yo dije, Carolina está hablando del mundo, porque esto no es en Chile, es en cualquier país de Latinoamérica que está presente esas palabras que tú dijiste allí. Y yo te digo una cosa, después de todo ese capital que estás recogiendo, de tu escuchar, ir por allí, escuchando a la gente en los barrios y todo, ¿qué recoges de eso de desterrar la violencia y derrotar la delincuencia? Eh, Mira, lo que yo recojo, Conchita, es que lamentablemente, claro, puede ser que sea algo, algo del mundo, pero es algo que para nosotros los chilenos es nuevo. Mm, O tal vez para mí es nuevo, ya que nosotros vivíamos en un país que pensábamos que estaba bastante resguardado, bastante seguro. Sin embargo, desde el 18 de octubre de 2019, eh, nos vimos, nos vimos entrampados en diferentes situaciones en que no había cómo poner orden a la violencia. Eh, Ahora están sacando monumentos nacionales, se los están llevando no sé a dónde, porque los han vandalizado, pero con excusas de decir que los van a reparar. Entonces, ¿cómo es que no pueden poner, o sea, el gobierno no puede poner orden para que la gente no siga vandalizando eso? Por ejemplo, nosotros en la Araucanía está absolutamente tomada por los terroristas, que antes no pasaba. Eh, entonces, por ejemplo, en mis barrios, donde yo, tú dijiste el distrito 13, que es el sector sur de Santiago, y son barrios
de gente de esfuerzo, de gente de esfuerzo. Ahí, bueno, ustedes en Venezuela no conocen los barrios de acá, pero son, por ejemplo, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, pero son gente de esfuerzo, gente que viene a trabajar al sector oriente acá y que se demora 2 horas de recorrido solamente de venida, trabaja y 2 horas de vuelta, entonces es muy duro. Y entonces yo lo que recojo de los barrios es que me dicen, necesitamos más carabineros porque acá los robos están siendo desatados. Eh, yo me junto mucho con la gente en las ferias y nos dicen, oye, nos roban todo y ni siquiera hay cámaras, no están conectados con carabineros. Ayer yo conversaba con una señora y me decía, mire, a mí la semana pasada yo iba caminando a mi casa con todas las compras de la feria y se bajaron de un auto y me lanzaron el carro a la feria para un lado, solo para robarme el celular. Entonces la gente no tiene ganas de salir a la calle, la gente ayer un señor me decía, nosotros estamos encerrados no por la pandemia, sino que por el miedo a salir. Entonces, ¿cómo recuperamos la vida de barrio, Conchita? Entonces ahí, eso, nosotros en la Constitución no podemos poner que van a haber más carabineros y van a haber más comisarías, no, ni que van a haber más luminarias. Eso lo hacen los concejales y los municipios. Lo que sí podemos poner en la Constitución es que es el derecho a vivir tranquilos y sin miedo. Ahí después se puede desprender en políticas públicas. Y te hago una pregunta, Carolina. ¿Qué le hace falta aprender a un político? Ay, ya, qué bueno lo que me estás diciendo, porque los políticos en general son abogados, algunos. Los otros son activistas de corazón o son gente que viene, que han estado metidos en, en temas como el territorio, son más sociales, pero creo que si recogemos todo lo que yo he hablado, yo creo que al político le falta sencillamente un curso de coaching o un curso de escucha activa, un curso o sea, le falta aprender, no sé si la humildad, porque eso ya a lo mejor es demasiado, pero sí bajar las barreras, eh, saber o darse cuenta que hay otro observador, porque pareciera que lo tuyo es malo, lo mío es bueno, el único que tiene razón soy yo. Y fíjate que yo lo traigo en mi propia experiencia. Yo soy ingeniera eh, y fíjate que antes de que yo me metiera al coaching, yo pensaba que yo nomás tenía la razón, como ingeniera, 2 más 2 son 4, me ponían un abogado, me daba lata escucharlo, porque siempre con las mismas oraciones. Entonces, claro, eh, yo de conversar con mis amigas, ingeniero, era súper fácil ponernos de acuerdo ahí entre homogéneos. Y yo pensaba que todo lo que yo hacía lo hacía bien y que nadie más lo iba a hacer mejor. Sin embargo, fue un descubrimiento meterme al proceso de coaching y fue un regalo para darme cuenta que hay otros observadores. Ahí entendí lo que era el otro observador, porque antes me hablaban del otro observador, yo veía películas y yo decía, pero ¿qué es eso? Era como una cosa como en las nubes. Y realmente fíjate que entender que tú y yo podemos tener diferentes interpretaciones de una misma realidad, eh, a mí me abre un mundo, porque hoy para mí es como un desde, es como lógico, pero antes no lo era. Entonces a los políticos les pasa eso.
como que no entienden el punto de vista del otro y cuando están en entrevistas o en debates, que a mí me ha pasado ahora, que yo digo esto no es un debate, esto es un ataque, eh, no entienden y no tienen curiosidad de por qué entender realmente lo que le pasa al otro, de por qué está diciéndolo, desde a dónde. Y al político nos falta realmente ser más cuidadoso con eh, con las típicas frases cliché, medias populistas, que son vendedoras. Por ejemplo, yo partí diciéndote que yo no puedo ofrecer más comisarías, más luminarias, porque eso no va en la Constitución. Sin embargo, hay montones de constituyentes que sí lo están ofreciendo, porque eso les da, les da votos. Entonces ahí Ujú. nos falta un poquito de clases de ética también, ¿no? Todo lo que proponemos en la ICF. ¿Sabes una cosa, Carolina, que escuchándote viene a mi memoria una palabra que utiliza mucho Juan Vera, que es coraje. Y yo diría en este momento que es el coraje de escuchar al otro y darte cuenta de que, primero, que la colectividad no es tonta. Pensar que el otro es tonto porque yo le puedo vender cualquier cosa, no, de pronto estás entrando en un espacio que no es cierto. Es reconocer al otro con todos los valores, con todo el poder y empoderar al otro no es algo fácil. Y yo te haría otra preguntita. A ver, Carolina, ¿qué conversaciones piensas tú que están pendientes entre esa colectividad y el político? ¿Entre cuál colectividad? La colectividad con la que tú te estás vinculando en este momento, con la gente que te estás vinculando Ah, en ya, el sector donde estás, ¿cuál sería esa conversación que no se ha generado? Porque, como yo te estaba diciendo, Juan utiliza mucho la palabra coraje, coraje de escuchar al otro. Entonces, yo me pregunto en este momento y te pregunto a ti que estás metida en todo esto, ¿cuál sería la conversación que estaría pendiente entre esa colectividad con la que te estás vinculando y ese político? sí, ¿Cuál sería? es buena pregunta, Conchita, la que tú haces, porque creo que mucho de lo que nos sucedió el 18 de octubre de 2020 acá en Chile, que fue todo esto, lo del estallido social, tiene que ver con lo mismo que hemos conversado, eh, ¿cómo se podría decir? Con que el político del ciudadano están absolutamente alejados, no conversan. Entonces el político no va al territorio, no va a escuchar a la gente, está siendo un político de escritorio. Entonces al político lo que le falta es ir a empaparse de la realidad de la gente. Entonces, todo esto del estallido que fue como hoy no lo habíamos visto venir, que muchos dicen, pero no sé cómo fue lo que pasó. Claro que no saben cómo pasó, si estaban absolutamente desenchufados de la realidad, de lo que está Ujú, pasando. La gente está aburrida, sienten que han sido abandonados por los políticos, y hoy nos sentimos un poco así, Conchita. Nos sentimos abandonados en el sentido de que no tenemos garantía con respecto a la seguridad, que es lo que comenzamos hablando en un inicio, que es bastante duro. ujú. Yo te hago otra preguntita, porque tú eres representante y eres una persona muy vinculada con activista, pues, por la discapacidad y embajadora de Expo Inclusión. Eh,
¿Qué le hace falta al discapacitado para integrarse con mayor fuerza a la sociedad? ¿Qué crees tú que le hace falta? Eh, Mira, es una pregunta que tal vez daría, pero para muchísimo, porque creo que a las personas con discapacidad eh, mm, le falta un tema de coraje, de empoderamiento, eh, de salir a la luz, ya que históricamente hemos sido grupos que hemos sido invisibilizados, hemos tenido falta de oportunidades, que los mismos padres de cuando nacen personas con discapacidad tienen temor a que salgamos a la calle. ¿Por qué? Porque nos van a hacer bullying, porque vamos a sufrir, porque el niño se puede perder, porque no va a entender en clase. Entonces, se les va poniendo esta burbuja. Y yo te diría que las personas con discapacidad que yo conozco más empoderadas que son adultos es gracias a los padres. Y es muy difícil. Pues, yo no me pongo en el lugar de los padres con niños con discapacidad. Por ejemplo, el otro día me entrevistaba con uno que tiene realmente problemas en el habla, y él es muy inteligente, pero pareciera que tiene como un daño cerebral. Y él me decía, mi mamá me enseñó a pelear porque, porque los niños me hacían bullying desde chico. Entonces, igual yo me conectaba con el dolor de esa madre, de ver que a su hijo le van a hacer bullying. Entonces, es doloroso. Pero más allá, yo creo que las personas con discapacidad, como te decía, hemos sido marginadas de la sociedad. Si tú te fijas, por ejemplo, en Venezuela, no sé si tendrán parlamentarios con discapacidad o gente en política. Bueno, te puedo decir que en este momento es un poco difícil. Ah, No, bueno, claro. respuesta, no. No, pero bueno, en realidad a lo mejor Venezuela no, pero si nosotros nos vamos a los índices de Latinoamérica, Conchita, porque es muy general en todos lados, el 20% de la población son personas con discapacidad. Y de ese porcentaje, el 50% pertenece a los quintiles más bajos de los países. Significa que el 50% de las personas con discapacidad son de extrema pobreza. Entonces, el círculo de la pobreza se agudiza y nosotras, las mujeres, somos casi el 70% de las personas con discapacidad. O sea, la discapacidad afecta de manera desproporcional a las mujeres y a la pobreza. Entonces, tenemos un tema de que las mujeres quedamos fuera de los ámbitos de trabajo. Fíjate que acá nosotros en 2018 implementamos o se promulgó la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, que decía que al menos el 1% de las personas que trabajan en una empresa tienen que tener algún tipo de discapacidad. Y a 2 años de promulgada la ley, se vino la paradoja de la discapacidad, que nosotros siendo más mujeres con discapacidad, el 75% de las personas que fueron contratadas durante los 2 primeros años, el 75% eran hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Los sesgos inconscientes. Siguen habiendo los sesgos inconscientes de hombres y mujeres. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo que pasa con las personas con discapacidad, de que no se atreven a estar en política o salir a levantar la voz, creo que hemos sido marginados de la sociedad.
y hoy recién estamos teniendo voz, estamos teniendo representación, estamos atreviéndonos a salir. Eh, yo, por ejemplo, soy mentora en algunos programas de empoderamiento laboral para personas con discapacidad y que partimos de esto, de las habilidades, de las capacidades para fomentar su autoestima, porque la falta de oportunidades ha sido real y que realmente te pega en, en, en tus ganas de salir hacia adelante. Y hemos sido Ujú. históricamente discriminados. Entonces, sí, acá nos dice Torcuato, algunas discapacidades hacen mejores y más valiosas personas, sí, de todas maneras, pero Torcuato, yo me he encontrado con gente que yo también lo digo, o sea, yo también estuve ahí, de que, oye, la víctima nos come, de que porque a mí, porque yo, y que Ujú. tremendo, y hay que tener coraje para salir de ahí y ser protagonista de nuestra historia. Pero la gente que se queda pegada en la víctima es harta, tú sabes que es más fácil estar ahí y reclamar que, que salir a hacer cambios reales. Ujú. Bien, estamos hablando con Carolina García desde Chile, candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 13, y estamos aquí en el capítulo de ICF Venezuela, haciendo el cierre de la Semana de la Mujer con este tema de coaching y política. Y a ver, Carolina, cuando tú estás hablando de estos temas, hay varias palabras que capturé de esta conversación que hiciste últimamente, que son invisibilizados, etiquetados, que no lo dijiste, pero cuando ibas narrando la situación era como la etiqueta que van colocando en los colegios, en los diferentes grupos, ¿no? Este es el tal cosa, ¿no? Y la importancia de la parte de incluir en la educación familiar de los padres, yo diría hasta empoderar a los padres para ese desafío, porque tener un hijo con discapacidad, tú acabas de decir algo muy, muy duro y muy fuerte, pero muy real también, y es como la necesidad de esconder a ese ser que no ha nacido o no es todo lo que la sociedad va o podría resaltar, valorar, reconocer. Pero es que tampoco estamos empoderando a esos seres para que sean reconocidos en esa sociedad. Entonces te pregunto, Carolina, ¿cómo podrías incluir este tema dentro de esa constitución? Empoderar a esos padres que necesitan también esa parte de ser incluidos Mira, dentro de este tema. yo estoy impulsando dentro de los pilares que yo propongo robustecer los derechos sociales y sobre todo para que tienen que ver con salud, educación y sobre todo para los grupos más vulnerables, que son los niños, las niñas, los adolescentes, el adulto mayor eh, y las personas con discapacidad. Y de ahí eso hace que se desprenda en políticas públicas. Lo que tú estás comentando tiene que ver con más hacer la bajada a las políticas públicas, en lo que yo muchas veces cuando tengo posibilidades de comentar con la ministra de la Mujer o con el ministro de Educación, yo le digo, fomentemos educación inclusiva. ¿Qué significa eso? Que es trabajar los sesgos inconscientes desde pequeños, porque nosotros, no, los niños no nacen discriminando, Conchita, sino que de pronto tú encuentras a niños haciéndole bullying a otros niños. ¿Y dónde aprendieron Uh -huh, eso? ¿Dónde lo aprendieron? uh -huh. En la misma escuela. ¿Y dónde lo aprenden en la escuela? Que los niños lo traen de la casa, porque somos los mismos padres que decimos, oye, el flow, ya,
Mira, nosotros, por lo menos yo, en mi historia, somos 6 hermanos y todos teníamos una etiqueta distinta. La inteligente, el flojo, la deportista, la cuadrada que era la ingeniera, todos teníamos una etiqueta distinta. Entonces, a mí por suerte me tocó la inteligente, pero es duro, porque que te toque la inteligente no te pueden mandar ninguna cagada, como decimos, porque si no, mi papá, una vez que me mandé una grande, me dijo, "¡Ah! Y yo pensé que eras inteligente". Oye, fue el peor castigo que me puede haber dado, porque ya, o sea, así como diciéndome, oh, me traicionaste. Bueno, pero eso es como una caricatura, pero ¿cuántas veces nosotros estamos con los niños poniéndole las etiquetas? O los padres que, oye, que no, a los hombres no llores porque los hombres no lloran. Entonces, finalmente, esto va creando etiquetas, va creando niños discriminadores. Oye, no te juntes con esos niños porque son de otro barrio. Eh, Oye, mira, contratemos solamente en la empresa ingenieros que vengan de ciertas universidades. Entonces nos vamos concentrando en grupos homogéneos y no le damos cabida a lo heterogéneo, a la diversidad. Entonces yo digo, mira, en los colegios y en las escuelas, los niños aprenden el bullying de las mismas casas. Entonces tenemos que aplicar educación inclusiva a los profesores, porque los profesores Sí. empiezan, ya no el flojo, el que ya, y de nuevo no hiciste la tarea, ya listo, te vas para atrás, usted lo inteligente en primera fila, porque les voy a hacer la clase a ustedes. Entonces empezamos con esa discriminación. A ese niño que yo te conté, que hoy es adulto, es un cientista político increíble, pero tiene dificultades para hablar, a él no lo defendió ni un profesor, nada. Así es. Entonces, Ujú. ¿dónde estaban esos profesores? Y yo creo firmemente que tenemos que... Carolina, Ujú. y yo te hago una pregunta a ti. ¿Quién te defendió a ti? Bueno, a mí, no, ay, qué pena. No, nadie me defendió, Conchita, porque en realidad yo al principio me defendía yo misma, pero tú me dices Es, con la discapacidad o en general en sí, la cuando tú vida. estás hablando, sí, no, no, cuando tú estás hablando de que no había dentro del grupo familiar o dentro de la parte educativa, alguien que los defendiera. Siempre hay alguien que reconoce los valores y las fortalezas de esa persona. Y valoramos muchísimo el encuentro con esa persona porque va colocándonos en espacios muy especiales. Y cuando digo esto, no necesariamente tiene que haber una discapacidad como muy marcada, pero todos tenemos algún trazo de discapacidad. Con esto es lo que traigo sobre el tapete, ¿no? Y encontramos en la vida gente que nos va fortaleciendo, que nos va reforzando aquellas fortalezas que tenemos, aquellos deseos de superación, de ver a veces cosas que nosotros mismos no vemos, porque ¿qué es la discapacidad? Yo a veces me lo pregunto y lo cierto es que las discapacidades no son necesariamente físicas. Hay discapacidades de pronto internas que van poniéndonos como obstáculos en la vida para retarnos ante las posibles metas que queremos trazarnos. Entonces, vamos encontrando siempre mentores, esos que nos dicen, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si cuando tú eres tal cosa? Y siempre encontramos a alguien que nos da ese empujón, ese reconocimiento tan importante. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos en este recorrido? Que se va mi hijo a Bueno, Portugal. Ven a darme un besito. Sí, pues. Que baja. La cita se famosa. Chao, mi amor. Lo virtual antes que la familia. Ya, mi hijo, ya te llamo después. Ya, claro. Ya. 7 meses. Oye, bueno, Edu,
Bueno, que tengan un maravilloso viaje. A Cele. ver, Carolina, ¿cuál ha sido tu mayor desafío en todos esos retos que te has ido poniendo en la vida? Porque eres una mujer de retos constantes, gran emprendedora. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío? Eh, bueno, el primero que ahora me conecto con eso, cuando tú me dijiste quién te defendió, pero mi primer reto más importante fue el salir de la víctima, Conchita, Mm, ya que en un inicio yo no me daba cuenta, pero yo estaba metida en la víctima, pero pensando en que yo estaba bien. Yo decía con esto del accidente, no, si yo estoy bien, eh, estoy contenta, en realidad esto podría haber sido peor, pero sin reconocer toda la rabia y toda la tristeza que tenía Conchita, porque estaba con mucha tristeza y mucha rabia por lo que me había pasado. Entonces, creo que el primer desafío fue conectarme con mis emociones y te diría que ahí lo que cambió mi vida fue el meterme a un programa de coaching, que yo no es que le quiera hacer propaganda, pero realmente lindo, Torcuato, gracias. Pero yo andaba muy enrabiada y yo con la discapacidad que tengo, necesito ayuda, necesito apoyo, necesito de mujeres que en general siempre andan conmigo, me ayudan a subir la silla de ruedas al auto, me ayudan a bajarla, me ayudan a vestirme, porque quedé con una discapacidad muy limitante. Entonces, ellas representaban la libertad o la independencia que yo había perdido. Y entonces yo era pero un ogro con ella, Conchita, pero no me daba cuenta. Entonces lo primero fue vencer mi propio monstruo que tenía adentro. Y eso me ayudó el proceso de coaching, como que a sanar que en realidad no era malo gracias ahí mi amigo coach. Eh, yo diría que fue todo un descubrimiento poder reconocer o reconsiderar la rabia y la pena como válidas y que no tenía que andar siendo la mujer feliz por la vida. Eso me permitió conectarme con mi vulnerabilidad y entender que no era necesario, eh, o sea que si uno decía que tenía alguna debilidad, no era malo, no era malo, sino que al contrario, te hace más grande, porque yo al principio decía, no, que nadie me vea débil, porque me muero. Pero imagínate, había perdido todo, o sea, estaba en silla de ruedas, ya no era independiente. Obvio que ya no era la misma. Entonces, reconocer la vulnerabilidad, que tenía tristeza, fue maravilloso. Y eso me permitió también conectarme con la compasión por mí, y dejar la pena de lado, sino que decir, ok, siento compasión por mí, por los demás, y también eso me ayudó a conectarme con la gratitud de todo lo que tenía. Tengo montones de cosas que agradecer, Conchita. Hoy manejo mi auto, mira, mi celular es mi extensión, mi computador. Eso no lo podía hacer, no podía hacer nada de eso. Yo quedé sin poder ni siquiera apretar una tecla, tenía que dormir con alguien adentro de mi habitación, porque yo no podía tocar un timbre para decir si requería ayuda. Entonces, fue cambiar en 180 grados tu vida, a la mujer que era, a la independencia, a la mamá de estos niños. Eh, entonces fueron muchos duelos que aceptar. Y creo que me costó salir, pero hoy me siento una mucho mejor persona,
que ando más contenta, definitivamente. Yo hoy sí que ando contenta de verdad, eh, pero más fortalecida, más fortalecida. Y después te diría otro desafío que me tocó es lidiar con la exclusión, porque yo vivo en primera persona lo que es la exclusión, Conchita, y la falta de oportunidades, y tú puedes decir, oye, tú me escuchas empoderada y fuerte, y yo digo, ¿qué pasa con todas esas personas con discapacidad que no tienen la fuerza, que no tienen la posibilidad de levantar la voz y de ser escuchados? Entonces, eso me duele, es doloroso, y por eso que yo me declaro una activista de la discapacidad. Ujú. Ah, y escuchándote, me siento emocionada y muy honrada de que esté en este espacio aquí con nosotros. De verdad que sí, y con una cercanía increíble y con unos mensajes súper poderosos, Carolina, que agradecemos profundamente esta sinceridad, este espacio de vulnerabilidad en el cual pues nos has abierto el corazón y ese espacio de conocer a Carolina en una forma tan cercana y cálida. Y tomo algunos de los aspectos que fuiste tomando, que fuiste mostrando, el salir del espacio de víctima, cosa valiosísima. Y te puedo decir que este es un espacio en el que muchos estamos en este momento, ¿ok? Por muchas circunstancias. A ti, bueno, lamentablemente por la circunstancia de un accidente y todo lo demás, pero hay tantos accidentes que nos ocurren en lo cotidiano, a todos los que están en este momento escuchando y a los que escucharán este video posteriormente. Hay tantos accidentes que nos van ocurriendo en la vida, y lo digo entre comillas, y que nos colocamos en el rol de víctimas, y tú estás diciendo algo hermosísimo. Viste coartada tu libertad, tu independencia, y fue encontrarte con tus sentimientos, con esa rabia, con ese dolor, verte en un espacio de vulnerabilidad y reconocerte en ti, en gratitud por las cosas que ibas pudiendo lograr, que ibas alcanzando, y también sintiendo esa compasión, que es el comprenderte en qué circunstancias y cómo puedo superar esos desafíos que la vida de alguna manera te iba colocando. Y cuando cierras ese broche diciendo, quiero ser, yo diría que eres la vocera de todos esos seres que de alguna manera se puedan sentir en ese espacio de exclusión, y eres un maravilloso ejemplo de cómo salir, de cómo reconocer todas esas etapas, todos esos ciclos por los cuales vamos pasando los seres humanos cuando nos sentimos excluidos en muchos momentos. Y que tú supiste hacerlo de una forma digna, de una manera brillante, y que no es solamente que lo hiciste, sino que lo sigues haciendo. Sí, gracias, gracias Conchita. Yo hoy también creo que una habilidad que tenemos que desarrollar todas las personas, porque lo recojo por lo que está, por esta como recogida que hiciste tú, es la resiliencia, porque no necesariamente tienes que haber tenido un accidente grave para desarrollar la resiliencia. Oye, todos los días nos pasan cosas, que mi novio me dejó, que o terminé una relación de pareja con mi marido que llevaba montones de años, oye, o mi emprendimiento que iba hacia allá con esto del COVID, se fue para el otro lado y ya no tengo clientes, o tuve, no sé, me despidieron del trabajo. Son puros duelos de los cuales Uh-huh. estamos enfrentados día a día. O se me murió un ser querido, eh, Así es. mi hijo está enfermo. Entonces tenemos que ir desarrollando la resiliencia. Y a mí me encanta decir que es una capacidad, la capacidad de resiliencia, y la capacidad significa que la podemos desarrollar,
porque no es que nacemos resilientes, sino que es una habilidad que se puede ir desarrollando de diferentes maneras. Así es que, bueno, muchísimas gracias por esa recogida que hiciste, porque me encanta y me honra escucharte todo lo que has puesto ahí. A ver, ya estamos porque esto del Instagram es lapidario con el horario. Eh, ¿Cómo te gustaría cerrar esta conversación tan cálida y cercana, Carolina? ¿Cómo te gustaría cerrarla? Eh, ya, qué bueno que me haces esa invitación. Mira, yo te diría que cerrarla en dos puntos de todo lo que hemos conversado, que nosotros mismos seamos los agentes de cambio que requiere nuestro mundo. ¿En qué sentido? En que lo que yo dije de las etiquetas y las discriminaciones, que trabajemos nuestros sesgos inconscientes. ¿Qué nos pasa cuando vemos un migrante? Hoy que nosotros estamos llenos de venezolanos, de haitianos, te lo traigo porque tú sabes que han migrado muchísima gente. Entonces, ¿qué me pasa cuando veo un venezolano? ¿Qué me pasa cuando veo una persona que es de otra orientación sexual, que no es heterosexual? ¿Qué me pasa cuando veo los discapacitados? ¿Qué me pasa con traer a las mujeres al directorio? Porque cuando tú preguntas, si tú partes en una charla diciendo, ¿usted discrimina? La gente te dice, no, pero por supuesto que yo no discrimino. Entonces, pero oye, revisémonos todas nuestras partes que discriminamos. Entonces, seamos agentes de cambio, tengamos coraje cuando el otro vemos que está discriminando. Enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a no discriminar. Eso por un lado. Y segundo, veamos cómo desarrollar nuestra capacidad de resiliencia para estar adaptados a todo este mundo VICA, que es el mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo que emerge en todo momento. No sabemos qué es lo que va a pasar a la vuelta de la esquina. Antes como que el mundo era cierto, pero hoy el mundo ya cambió y los cambios llegaron para quedarse, Conchita, porque estamos como aferrados a cuándo va a volver la normalidad. Y lamentablemente en muchas partes la normalidad ya no va a llegar. Eh, entonces, saquemos también lo bueno de los momentos actuales. Hay veces que no vemos la luz. Eh, Sin embargo, siempre hay algo a lo que podemos ver el lado apreciativo y sacar lo bueno de la situación. Así que Así es. eso para cerrar. Así que muchísimas gracias, Conchita, por esta Gracias a ti, linda Carolina. invitación y por lo cariñosa y Mil gracias, Carolina, por todo lo que nos has dado, por toda esa visión maravillosa y mirar el mundo desde tus ojos en esta conversación. Mil gracias, muchísimos éxitos y esperemos que muy pronto vamos a celebrar. ¿Cuándo será esa celebración, Carolina? el 11 de abril. Muy bien, allí estaremos acompañándote para celebrar, seguro que sí. Gracias, Torcuato, también tan amoroso que ha comentado ahí toda nuestra conversación. Gracias, Conchita, te quiero mucho. Los A quiero ti, Carolina. mucho a ICF Venezuela. Gracias por pensar siempre en mí. Gracias, Carolina, y muchos éxitos para ti. Bendiciones. Bendiciones.